Una de las instituciones humanas que menos ha cambiado en los 2 siglos anteriores o más todavía es la educación. ¿Cómo aprende el ser humano? ¿Cómo puede desarrollar sus capacidades y sus talentos? Explora con nosotros el aprendizaje del futuro, la educación del futuro, el aprendizaje en la nube. Te invito a que participes con nosotros en la reflexión de Conversando el futuro, de TD, Transformación Digital de la Educación. ¿Qué tal? Qué gusto estar con todos ustedes aquí en el espacio de Conversando el futuro. En esta oportunidad vamos a conversar con Marcela Gómez. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Qué tal? Hola Ángel, ¿no? Todo por acá bien. ¿Vos cómo vas? ¿Qué tal está Perú? Bien, bien. Estamos entrando a primavera, pero todavía con frío, ¿no? Imagínate. En cambio acá estamos empezando apenas a bajar la temperatura, porque ya vamos como, ya se siente un clima más fresco, más parecido al de Colombia, pero es que el de antes estaba para asar pollos en la calle. O sea que ustedes dicen que están dejando el frío, a nosotros nos está llegando el frío. Cuando Marcela dice acá es porque está en Estados Unidos, en Houston, ¿verdad? Yo estoy en Lima, Perú, por si acaso, Así ¿no? es, sí, señor. Listo. El tema que vamos a tratar es este: el futuro de la educación, aprendizaje virtual. Es un documental de la Dolce Vele y habla del aprendizaje en la nube. Y menciona varias cosas muy importantes, Marcela, cuando estaba revisando mi práctica profesional y también tú que tienes mucha experiencia en la docencia, ¿no? Y especialista en la parte de STEM también. Trato, se hace lo que se puede. Hay algo que menciona el especialista y dice lo siguiente, Marcela. Él es físico, el que hace el personaje principal en este documental, ¿no? Y menciona esto: el aprendizaje en el límite del caos, ¿no? O sea, la gente aprende cuando está en el límite del caos. El caos en sí mismo no genera aprendizaje, pero cuando estamos en ese límite, las piezas se van acomodando. ¿Qué más puedes explicarnos de ese punto? ¿Qué crees? Pues a ver, como yo lo percibo desde mi experiencia, eso sí, claro, no me comparo con digamos, el ponente de esta de documental, pues porque tenemos experiencias en contextos muy diferentes, pero voy a hablar desde mi experiencia que puede ser más limitada. Ujú. El, básicamente el aprendizaje en medio del caos hace referencia al aprendizaje en una situación de extrema necesidad. Nosotros hemos desarrollado un hábito de aprendizaje continuado, escalado, en donde básicamente el riesgo de fallar se minimiza, cuando ancestralmente nuestro aprendizaje era lo que determinaba nuestra supervivencia. Entonces, básicamente, ahora tenemos un montón de herramientas para usar, pero no las usamos sino hasta cuando estamos en una situación completamente crítica, en donde sentimos que nuestro futuro depende de lo que estamos aprendiendo. Básicamente la generación de una necesidad para que nosotros encontremos el sentido de lo que aprendemos, porque si no, eso no podemos vivir. Así que puedo verlo de esa manera, porque en realidad también en la experiencia en aula, y creo que a vos también en Perú te ha pasado, que muchas veces los estudiantes muestran una mayor disposición al aprendizaje cuando sienten que están en riesgo de algo. Mm, No es que estén siendo, bueno, sí lo digo, esto es Marcela Gómez, apreciación personal, están siendo irresponsables, pero también en cierta medida está el hecho de que ancestralmente traemos un hábito de aprender en situaciones de crisis. claro, ¿no? Y el otro concepto que él involucra, él es físico y programador también, ¿no? Eh, es el concepto del aprendizaje colmena, ¿no? Ese aprendizaje, como una abeja solita no hace una colmena, pero la mezcla hace toda el armazón donde cual viven las abejas, ¿no? Entonces, este experimento del hueco en la pared que habla en el documental, ¿no? Donde pone una computadora, para hacerlo muy rápido, ¿no? Pone una computadora con cierto software, ¿no? Y para que el estudiante, bueno, el alumno, el muchacho que transita por la calle se conecte y empieza a experimentar con el software y empieza a generar cierto conocimiento como una colmena, ¿no? Se van hablando entre ellos, haz clic acá, clic allá, y va generando aprendizaje. No estructurado en el caos probablemente, pero van aprendiendo cosas, ¿no? Y es interesante este proceso casi intuitivo del aprendizaje, ¿no te parece? De hecho, sí lo es. Pero mire que básicamente el modelo que se está empleando para ese tipo de aprendizaje es el modelo de la colmena, Mm, un modelo de una comunidad colaborativa.
en donde los roles son específicos, donde cada una de las partes del trabajo ejecutado por un individuo tiene un impacto visible en el resultado final. Ujú. Entonces, básicamente un modelo como eso funciona cuando se está trabajando con proyectos en el largo plazo, donde los alcances son muy grandes, son ambiciosos, donde las etapas son varias y en donde cada detalle cuenta muchísimo. Claro. Eso es lo que ha dado cabida también a una, digamos, a la prioridad del aprendizaje por proyectos, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, en donde cada persona asume un rol que se considera de influencia en el resultado final de la comunidad. Cierto, cierto. Y otra cosa que uno se da cuenta en el documental es un aprendizaje por descubrimiento y autodirigido, ¿no? En este experimento del aprendizaje que se hace en Inglaterra, ¿no? Creando laboratorios y creando aulas de clase, y lo anecdótico era y lo innovador era, le pregunto al usuario, al alumno, al estudiante, qué tipo de aula quieres tener, ¿no? Y eso es alucinante, ¿no? Y ellos empiezan a decir este tipo de asiento, este tipo de computadora y cosas así, ¿no? ¿Te imaginas eso en vez de estar preguntándose a los eruditos de algún ministerio educativo, de educación? Le preguntas al usuario, ¿no? Eso es importante, o sea, es un hito grande porque básicamente está mostrando o está dando a entender que el proceso educativo es un proceso de diseño, es diseño de experiencia. ¿Y quién determina la experiencia? El usuario final. Entonces, cuando tú ves a la persona que está aprendiendo, no como una parte del sistema, sino como un usuario del sistema, lo ves muy diferente. Si para mí el aprendiz está ahí, como tiene, es una pieza, seguramente voy a esperar un comportamiento determinado en donde las expectativas sí, claro, son claras, pero básicamente donde no se ocupa un rol muy activo, porque eres una pieza. Sin embargo, cuando eres un usuario, se percibe tu gusto como dinámico, se perciben tus experiencias previas como elementos de valor para crear algo diferente. Entonces, claro, eso tiene una influencia grandísima en el proceso que estás llevando a cabo para desarrollar un aprendizaje que tenga sentido y en el que también estás pretendiendo, pues, que la persona se sienta interesada, se sienta motivada por aprender. Ahorita, antes no importaba si estabas motivado o no. Antes tenías que aprender porque es que era una obligación. Ahora cuando la enorme de información, no, perdón, de datos procesados y sin procesar está a disposición, se necesita el desarrollo de unas habilidades y las habilidades solo se desarrollan desde la motivación. Ujú. Entonces se tiene que cambiar el paradigma para poder asegurar esa motivación. Claro. Y van, te vas dando cuenta que no solo el uso de una tecnología es lo único necesario, porque de alguna manera en este aprendizaje colmena, en este aprendizaje autodirigido, por descubrimiento, empiezan a generarse otras capacidades, la de coordinación, la de trabajo de equipo, la de comunicación, ¿no? La de, oye, hay un momento concreto que hay un niño que está queriendo poner a palabra robot, ¿no? Y no le arroja el resultado que quiere. ¿Cómo se escribe robot, no? O sea, se da cuenta que no sé el dato y busca una ayuda en ese caso, ¿no? Okay. Y es anecdótico cómo se van generando otras capacidades donde digo, yo acá no puedo hacer algo, pero alguien más me puede ayudar, ¿no? Digamos que sí, eso es lo que uno esperaría, Mm, pero o sea, es lo que uno esperaría porque básicamente es lo que ayuda a andamiar el aprendizaje. No solamente el conocimiento escalonado, sino también las habilidades socioemocionales para gestionar ese aprendizaje. El asunto está en que muchas veces los niños pueden explorarlo de una buena forma y porque igual reciben un acompañamiento, tienen una forma un poco más natural de interactuar, parecida a la de los primates, en donde la colaboración, digamos, se puede ver. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido eso. Hemos crecido con paradigmas distintos en los cuales cada persona tiene o sea, tiene que responder por un aprendizaje y casi que la respuesta es fatalista, pierdes o ganas. Entonces el proceso de escalonar el aprendizaje se concibe como una muestra de debilidad. Eso viene de los paradigmas antiguos de eres apto o no eres apto. claro. Así que a la hora de establecer una estructura educativa de ese tipo, hay que revisar si las habilidades socioemocionales del aprendiz le permiten gestionar el aprendizaje de esta forma o si por el contrario requiere un acompañamiento adicional para poder empezar a estructurar, a reestructurar esas respuestas socioemocionales.
algo más que en esa línea, el aspecto más socioemocional, es esto que él utilizaba de manera muy anecdótica, ¿no? La motivación de la abuela, ¿no? La motivación de la abuela. Que es este asunto de, am, me asombra lo que estás haciendo, ¿no? Me asombra cómo estás avanzando, ¿no? Es algo que tú estás haciendo que yo no podría hacer, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hace que el profesor baje al llano y el mensaje es, hay cosas que yo no manejo como profesor y que tú sí manejas, ¿no? Entonces, y eso genera algo llamado empoderamiento del estudiante sobre el conocimiento o la habilidad que va teniendo, ¿no? ¿Ok? Eso es importante, la interacción profesor-alumno, pero en la medida que el profesor tenga claro de cuándo hacerlo, en qué momento y pueda tener una lectura muy buena del estudiante, ¿no? Si no sabe leer a su estudiante, no lo hace, ¿no te Es parece? cierto, es cierto. Por eso es que el rol del docente, independientemente del entorno educativo en el que uno se esté moviendo, sea educación remota, sea educación híbrida, sea educación presencial, Mm, demanda una observación del aprendiz. Lo voy a llamar aprendiz más que alumno, prefiero esa palabra. mm, Eh, y básicamente hace que la persona que está a cargo, que es el mentor de este aprendiz, pueda identificar los momentos clave del proceso de aprendizaje. Y sí, es duro poder, porque básicamente uno, cuando uno puede gestionar su propio aprendizaje, uno dice, bien, perfecto, yo lo puedo hacer. Ya conozco mis debilidades, sé cuándo funciona mejor, sé cuándo no funciona mejor. ¿Qué pasa cuando estás apenas aprendiendo a conocer tus ritmos de aprendizaje, tus preferencias de aprendizaje? Cuando apenas estás aprendiendo a gestionar tus emociones al momento de aprender y a lidiar con la frustración que claro, implica el entrenamiento para volverse experto en algo. Ahí se necesita una persona que debe saber leerte, o si no sabe leerte para proveer del consejo necesario, es una persona que ya cuenta con un entrenamiento sólido en respuestas proactivas a ese tipo de manifestaciones de frustración. Y es algo a lo que no le hemos prestado mucha atención, precisamente, es al cierto, manejo socioemocional de esas situaciones. es cierto. Y además hay una, también en la propuesta del documental hay una crítica, ¿no? Muy clara. Es el hecho de solo con tecnología y de manera o sea, de autodirigida y por descubrimiento los estudiantes van a aprender. Hay un Ujú. especialista que dice, lo dudo, necesitas un acompañamiento más estructurado, etcétera, 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 ¿no? Eh, pero yo creo que hay un límite entre estructurar todo el proceso de aprendizaje y dejarlo hacia el vacío, ¿no? A ver, que aprendan lo que puedan y como puedan. Creo que hay un punto medio. No hay un punto medio. Siempre a los docentes que yo capacito, cuando hacemos la parte del diseño de la ficha de sesión de aprendizaje o sesión de aprendizaje, le digo, esto es una guía, no es un corsé del siglo XIX, ¿no? O sea, no, es una guía. O sea, lee a tu gente, lee el momento, ¿no? Y vas a darte cuenta qué te sirve y qué no te sirve, ¿no? ¿No te parece eso? Sí, inclusive te lo voy a decir de la misma manera en la que se lo dije a un compañero docente ya hace más de un año, pero no olvido su reacción Ujú. cuando le dije eso. Le dije, es que mucha gente cree que simplemente echarle más jabón a la ropa la limpia. No, necesita el jabón, sí, pero Claro, necesitas asegurarte de que el agua esté limpia. Necesitas asegurarte de que el contenedor del agua esté bien, que la ropa esté bien separada y que el trabajo mecánico se haga, sea que lo hagas vos, sea que lo haga una lavadora, sea lo que sea, pero es que es un sistema completo. claro. Asumir que la tecnología va a asumir todo es como pensar que entre más jabón le eches, más limpia queda la ropa. Madres de familia, padres de familia, personas que lavan su ropa entenderán de qué estoy hablando. Claro. Quienes no, los invito a lavar la ropa para que vean de qué estoy hablando. Eh, entonces, es necesario, de la misma forma en la que esto ocurre, sí se necesita un aprendizaje por descubrimiento, pero es que el aprendizaje por descubrimiento no significa aprendizaje en el abandono. Claro, O sea, no has desarrollado hábitos de aprendizaje, tal vez puedes explorar, pero eso no garantiza que mantengas la atención centrada en un objetivo de aprendizaje, no garantiza que recibas la retroalimentación necesaria para poder lograr el siguiente paso, no garantiza que no vayas a cambiar de tema cada rato y simplemente tengas conocimientos someros y puedas desarrollar malos entendidos o vacíos conceptuales porque no hubo dirección.
Entonces es muy importante que en esas etapas de aprendizaje el descubrimiento se promueva, pero de manera dirigida. O sea, yo quiero que camines, quiero que avances todo lo que puedas, pero por lo menos te voy a mostrar hacia dónde ir. Claro. Vete para allá. Ya si tú dices que te quieres devolver, te devuelves, pero te orienté para que tomaras decisiones. Eso es un cuento muy distinto. Creo que el modelo que se pone en el debate acá es cómo hacer que este aprendizaje en la nube, o sea, utilizando tecnología que está en un software, en una plataforma virtual, pueda ser utilizada para generar una educación más inclusiva, porque hay zonas muy pobres que un profesor llega 2 veces a la semana, ¿no? Por lo menos en Perú pasa, ¿no? Y tienen que a veces pernoctar en la comunidad, ¿no? Y ese es multigrado encima, ¿no? Porque tienen que enseñar a varios grados y o sea, es inapropiado enseñar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que yo pueda tener una conexión a internet, un lugar donde con equipo solar pueda tener energía y montar un laboratorio con poco personal y que los estudiantes puedan ir aprendiendo? Creo que por ahí está la propuesta de este modelo de aprendizaje virtual, ¿no? ¿Qué tan eficaz? Veremos después, ¿no? Pero creo que va por ahí el asunto. ¿Cómo hacemos que los países más pobres puedan aprovechar al máximo el uso de la tecnología para que sus niños puedan aprender, ¿no? ¿Eso sabes qué implica? Implica el diseño de unas rutas de aprendizaje tan sólidas que sin depender de un docente presencial todo el tiempo ahí, los estudiantes sepan qué se espera, que hacia dónde se les quiere llevar, o sea, que ellos puedan ver el propósito de ese aprendizaje. Tal vez no de la manera más profunda y más trascendental diciendo el futuro de la humanidad, no, Ujú, pero sí como con este tipo de conocimiento queremos que logres resolver problemas de este tipo que vas a ver en tu realidad. Tal vez ahorita no lo entiendas porque se requieren varios conceptos, pero esto que estás viendo aquí te lleva hacia allá para que tú puedas tomar decisiones con conocimiento. claro, Y a partir de ahí la ruta se hace clara. Entonces, esa es la responsabilidad del profe que te acompaña, pero esto depende de ti. Y si algo no logras, esto es lo que debes hacer. O sea, que el estudiante, sea de la edad que sea, sepa cuál es la ruta a seguir para poder alcanzar ese objetivo. Eso es de claro. lo primero. De lo Y, primero. y que tenga un set de herramientas, ¿no? Y no me refiero solamente a herramientas tecnológicas, ¿no? Herramientas de todo tipo, ¿no? Hasta emocionales, ¿no? El manejo de la frustración, por ejemplo. No me sale y destruye la computadora, ¿no? No, Bueno, imagínate, ¿no? no, Que no me puede ha haber. tocado ver, bueno, sí me ha tocado ver, pero cosas que uno dice, este estudiante nunca supo lo que era enfrentarse a un fracaso, Claro, por el tipo de reacciones tan desproporcionadas que se pueden ver. Y ahí es donde uno se da cuenta de que el tener una super plataforma o una super base de datos con todo el contenido no es lo principal en un proceso de aprendizaje. Porque ese tipo de conocimiento relacionado con la preservación de la vida, la conservación de la propiedad o de los objetos alrededor de uno o de la vida del otro, eso es algo que se aprende en la convivencia. Y eso es lo que también uno necesita ver, que eso no, en este momento de la historia todavía requerimos de la convivencia para aprender a estar así, para poder mantenernos vivos y sanos. muy bien, hemos estado en Conversando el futuro de la educación, aprendizaje virtual. Es un documental de la Dolce Vele, pueden buscarlo en YouTube y pueden conocer más del tema. Así que gracias Marcela por esta oportunidad y nos encontramos en un siguiente episodio. Claro que sí, nos estamos viendo. Muchas gracias Ángel por invitarme.